Bueno, y seguimos en este subprograma Arte y Estilo. Pues bien, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, por esperando. Y esto que viene es interesante. El estilo lo va a colocar Manuel Cedeño, que es de Fundaspi. Fundaspi, él nos va a contar qué es. Y Manuel nos va a contar su historia de vida. Muy bien, Manuel, bienvenido. Hoy vas a colocar tú el estilo. Gracias, Gerardo. Bienvenido a Venezuela. Muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia de Arte y Estilo. Arte y Estilo, para ya. todos los televidentes de este bello canal Familia. Soy Manuel Cedeño y soy un adulto con síndrome de Asperger, también conocido como autismo de alto funcionamiento. Especialmente ahora, después del último manual de diagnóstico psiquiátrico, el DSM-5 lo llama autismo de alto funcionamiento. Pero yo, al igual que la mayoría de las personas que tienen mi condición, descubrí que esta diferencia que tengo tiene un nombre, se llama síndrome de Asperger. En este caso lo descubrí siendo adulto. Cuando de niño, ¿cómo era? Pues tienes conciencia de tu comportamiento y dónde tenías un poco la condición. ¿Sí? Desde niño yo me di cuenta que tenía una diferencia, pero yo toda la vida pensaba que esa diferencia era solo mía. Yo no sabía que habían otras personas que luchaban con las mismas dificultades que yo luchaba, con las mismas afectaciones que yo luchaba, con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos. No sabía que eso existía. Yo pensaba hasta ese momento algo así como que era un caso único. En el momento que yo por primera vez leo sobre el síndrome de Asperger, yo me siento identificado, y es cuando por primera vez yo comienzo a hacer una campaña a través de las redes sociales. Pero espérate, no se me salte mucho. Bueno, vamos a ver a la edad. ¿De qué edad descubres la edad? Sí, hace 4 años, a los 42. Pero ya solamente, ya en adulto. Sí. Pero tu niñez a los 12 años, ¿cómo era? Sí, hace 4 años yo descubro que lo que yo había vivido en mi niñez, las cosas que había pensado, el acoso que había tenido por mis dificultades de motricidad, por mi dificultad de conversar con los otros niños, porque no sabía jugar como ellos, yo por primera vez descubro que no es algo que me ocurre solo a mí, algo así como que Dios había roto el molde conmigo. Yo pensaba, yo tenía eso callado, o sea, yo nunca lo había hablado con nadie, porque pensaba que solamente... ¿Tus padres? No, aunque ellos, por supuesto, ellos veían alguna diferencia en mí, pero no le prestaron mucha atención, en parte porque mi papá también es parecido a mí, mis hermanos también son parecidos a mí, entonces lo veían como relativamente normal. Algo familiar, algo familiar. En ese momento yo me doy cuenta que hay muchos niños también con esta condición, y yo comienzo, un día después de haber descubierto sobre el síndrome de Asperger, comienzo a hacer una campaña en las redes sociales. Listo, pero ahí no nos adelantemos mucho, sino que yo quiero es cuando eras niño, tu vida juvenil, ¿cómo fue? O sea, cuando entras a la adolescencia. La mayor dificultad mía, Gerardo, fue la comunicación. Yo conocía muchas palabras, yo tenía un vocabulario muy amplio porque yo aprendí a leer solo en mi casa. Yo a los 6 años de edad ya leía la Biblia, cuando tenía 8 años ya leía la enciclopedia de mis padres, y yo cuando conseguía una palabra que no entendía, yo la buscaba en el diccionario, la aprendía, de forma que yo tenía un vocabulario mucho más amplio que mis compañeros, pero todo ese vocabulario no me servía a la hora de yo entablar una conversación normal con mis padres. Yo tenía intereses restringidos, me gustaba mucho la Biblia, me gustaba mucho la historia, me gustaban mucho los dinosaurios, pero no hablaban las cosas que hablaban mis compañeros. Cuando yo me acercaba a ellos era como si se rompía la comunicación, como si se rompía el grupo. Yo no sabía jugar como ellos los juegos de pelota, que eran muy importantes para nosotros. Yo no lo sabía hacer, no entendía cómo la rutina de los juegos, no sabía cómo atajar una pelota en el aire, no le veía la gracia a los chistes de ellos, a las gracias de ellos, no entendía la gracia como ellos jugaban y se divertían, tocándose, abrazándose, tirándose uno arriba de otro. A mí eso no me simpatizaba, y eso me hizo ver para ellos como antipático, como que me quería, que creía que era más que ellos, o algo así, y eso hacía que muchos niños me atacaran, y eso hirió mi autoestima, pues yo me sentí mal, me sentí aislado, me sentí solo. Pero eso yo lo pude superar, Gerardo, porque la condición de nosotros, a pesar de que hay un mito que dice que nosotros somos ateos, y ese mito no es que no tiene fundamento, tiene un fundamento. El fundamento de ese mito es que para nosotros el pensamiento nuestro es más racional y más lógico que el promedio. Nosotros todos le buscamos la lógica. Si no le vemos lógica,
no le seguimos el juego. Una ley, una norma que nosotros no entendamos, para nosotros es difícil seguir desde niños y eso puede traer problemas en la escuela. Entonces, como para nosotros la lógica es muy importante, creer en Dios se hace muy difícil y por eso se cree que los autistas no creen en Dios. Sin embargo, no es así. Hay autistas, en mi caso yo soy cristiano, pero hay autistas que son budistas, que son ateos, que son judíos, que son de cualquier religión o sin ninguna de ellas. En mi caso, cuando yo descubrí que toda la racionalidad que yo tenía, que toda la lógica que yo tenía, que mi fuerza no eran suficientes para yo levantarme de eso que estaba sintiendo, incluso principalmente no eran suficientes para darme el ánimo de seguir viviendo, para darme el ánimo de seguir adelante, de lograr mis metas, entonces yo decido abrazar una fe que, aunque no entendía, era la única solución para mí, para yo levantarme de donde yo me levanté. Bueno, a ver, ¿por qué dicen que los Asperger no les gusta mirar de frente, no les gusta mirar la cara, así, a los ojos? Naturalmente, cuando un niño es pequeño, desde que la mamá lo está amamantando, ellos ven a la mamá a la cara. Ajá. Cuando un niño tiene la condición, no solamente de síndrome de Asperger, sino de cualquier punto del espectro, esto muchas veces suele que no pasa. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que yo hasta los 11 años, yo me di cuenta a los 11 años de edad leyendo un libro, estaba leyendo un libro que esa sección se llamaba Para triunfar en la vida. Allí decía que si tú quieres triunfar en la vida, tú tienes que mirar a los demás a los ojos. En ese momento, yo a los 11 años me di cuenta por primera vez que yo nunca veía a nadie a los ojos cuando estaba hablando. Cuando lo estaba escuchando, yo miraba para otro lado, miraba para la boca, para el piso, pero no miraba a la persona. Evadías esa parte de... Sí, ¿por qué? Yo no te sé decir una razón por qué. Es más cómodo, es más natural para nosotros, así como muchas cosas que nosotros podemos aprender a hacer. Y para algunas personas son naturales, son intuitivas, pero nosotros podemos hacerlas, pero conscientemente. Yo en este momento te estoy mirando a la cara, Gerardo, pero estoy consciente de que tengo que mirarlo a la cara. No es algo natural. En ese momento yo lo aprendí y yo decidí que yo iba a aprender a hacer eso. Y así como yo superé esa parte, todas las personas con síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento pueden superar sus afectaciones, pueden superar las cosas que les son difíciles. Solamente basta con que se hagan conscientes y con que decidan que quieren superarlo y busquen la ayuda necesaria. Bueno, llegamos a esa parte de estar de la adolescencia. Llega esa parte del enamoramiento, cuando uno, ¿cómo hacía? O sea, ¿para ti era dificultoso o era normal? Pero eso no me lo vas a contestar ahorita. Vamos a hablar de la etapa de enamoramiento de cuando uno tiene síndrome de Asperger, que no es una enfermedad, es una condición. Vamos a una pausa, que ya regresamos aquí a Arte y Estilo. Programa Arte y Estilo. Muchísimas gracias por estar ahí, pendiente de este programa que está buenísimo. El licenciado Manuel Cedeño nos está enseñando cómo es la vida de una persona con esta condición, ¿sí? Él nos va a seguir explicando. Quedamos ahí en una pregunta. ¿Cómo es su etapa de enamoramiento, su etapa de conquista bajo esta condición? A ver, gracias, Gerardo. En ambos libros hablo de eso. En el primero, cuando era niño, y en el segundo, ya cuando me hice adulto joven hasta ahora. Cuando era niño, Gerardo, para mí era muy difícil acercarme a otra persona, hablar con esa persona. Como te decía, yo hablaba, yo tenía vocabulario, pero no lo hacía para comunicarme realmente, para decir lo que sentía, para decir lo que quería, sino principalmente para responder preguntas, muy poco para expresarme lo que yo sentía. Y aprender eso, bueno, me costó mucho trabajo, me costó muchos años, pero la buena noticia acá es que sí podemos. Como te decía antes, ahorita vuelvo acá, para mí la clave, para mí que no tuve terapia, que no tuve el acompañamiento profesional que hoy pueden tener los niños, y para eso trabajamos, para que los niños de hoy tengan el diagnóstico y la atención necesaria para ellos desarrollar todo su potencial en igualdad de condiciones con nosotros niños. Yo no tuve eso. En mi caso, para mí comunicarme era algo muy difícil, y para mí fue lo que, como te decía antes, la fe que sembró mi abuela en mí. Ella me dijo que si Cristo había vencido la muerte, yo podía vencer en su nombre cualquier cosa. Fue creer esa palabra, Gerardo, lo que me dio a mí la fe de levantarme y de superarme y de aprender a hacer todas las cosas que para mí en un momento eran imposibles. Una de esas cosas es lo que tú me preguntas, es acercarme a una mujer. Yo cuando era niño, yo pienso que las personas con síndrome de Asperger y otras condiciones, según yo he visto en mi experiencia propia de otras personas, somos como muy enamoradizos, y así era yo desde niño.
Yo recuerdo que la primera vez que me gustó una niña fue a los 6 años de edad, y bueno, para mí era imposible hablarle ni a ella ni a nadie, yo no me podía comunicar. Y más o menos a los 8 años de edad yo pensé que yo podía comunicarme con ella a través de escrito. Para nosotros es mucho más fácil comunicarnos por escrito que de forma oral. Eso lo podemos practicar, pero de forma escrita es mucho más fácil. Y yo de esa forma comencé a escribir una carta para ella, aunque nunca se la di. Yo le escribí una carta muy bonita y bueno, y la guardaba, y yo esperaba verla en el recreo, acercarme a ella, pero para mí era imposible. En el primer libro está escrito un poema que se llama Callado, que habla sobre eso, y no podía comunicarme. Pero pasando el tiempo, como te digo, con la fe, con la constancia, leyendo, viendo a los demás, yo poco a poco fui intentando, lo fui aprendiendo. Cuando yo conocí a mi esposa, yo era muy joven, teníamos los dos poco más o menos de 20 años, y bueno, yo todavía no había dominado todavía muy bien, estaba empezando a descubrir el mundo, y yo comencé a comunicarme con ella a través de cartas. Yo todas las cosas que yo sentía, cosas que yo quería con ella, yo se lo escribía, le hacía cartas, y de esta forma la fui enamorando. Poco a poco nos fuimos casando, y después yo aprendí con ella la confianza, y poco a poco fui aprendiendo hasta este momento. Pero mira, que no es nada raro, por lo menos cuando nosotros empezamos a hablar por el WhatsApp, nosotros a veces somos más sueltos que cuando tenemos a la persona de enfrente, ¿o no, Virginia? ¿Qué quiere preguntar? Mucho gusto. Gracias, Virginia. Escuchando muy atenta todo su relato, ¿no? Me interesaría adquirir uno de esos libros porque en cierto caso podemos nosotros ver esas actitudes, qué sé yo, en algún familiar o en algún amigo, una amistad, y uno no sabe cómo canalizar ese tipo de experiencia. O sea, ¿cómo llevas tú esa parte social? Por ejemplo, ya nos cuentas que ya en tu casa, en tu hogar, en tu familia, tienes una niña, nos comentaste, pero ¿cómo lo haces tú afuera, en la calle? O sea, la gente, no todo el mundo, no carga un cartel aquí que dice soy autista. No, pero hay una parte, se puede transmitir el autismo, o sea, la niña tiene es autista. Okay. Hay varias preguntas, vamos por partes. Sobre la genética, hay un componente genético, aunque no necesariamente se hereda, pero la doctora Nancy Polanco, no sé si ya la entrevistaste, lo vas a entrevistar, puede hablarte de eso. Hay un componente genético, lo que no quiere decir que necesariamente una persona con síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento, sus hijos tengan que salir con la condición. Es como por ejemplo el síndrome de Down. En tu familia, si hay una persona con síndrome de Down, esto aumenta la posibilidad de que hayan otras. Si no hay, no quiere decir que no pueda existir una persona con síndrome de Down. El libro, Virgil, que me preguntaste... me encanta, porque cuando llegamos a esta pregunta, tú escribiste El niño que no fui, por Manuel Cedeño. El niño que fui. El niño que fui. El niño que fui. El niño que fuiste. Está escrito aquí todas tus vivencias. Sí. El libro está narrado está contado en forma de narrativa, o sea, no es un libro teórico como pueden conseguir la mayoría de las veces, un libro testimonial, un libro de vivencia, un libro que con relatos cortos, autobiográficos, en primera persona te ilustran en qué consiste el síndrome de Asperger, especialmente en la época en que un niño no tiene las herramientas suficientes para contar a su padre lo que le está sucediendo. Ahora yo puedo entenderlo, y ahora yo lo narré para que el mundo conociera qué nosotros sentimos. Y ahorita es difícil conseguir un testimonio en primera persona del síndrome de Asperger. Sí se puede, pero es difícil porque es desnudar tu alma, es mostrar al mundo tus debilidades, tus torpezas, tus afectaciones, y eso no es fácil, es hacerte más vulnerable. Pero yo pensé que esto era necesario para que las otras personas supieran que todas estas debilidades, todas estas afectaciones pueden superarse si hay voluntad y si hay ayuda. Este libro lo puedes conseguir, nosotros lo distribuimos a través de la cadena de librerías aquí en Venezuela, con Pumol, Nacho, Tecniciencia, Librerías del Sur, la Iglesia Pentecostal Evangélica, Las Acacias y otras librerías pequeñas, principalmente esas. Se ha acabado en casi todas las librerías, actualmente pueden conseguirse en algunas librerías del sur y a través del teléfono en Venezuela 0414-259-4683. Aprovecho y hago un llamado también a las distribuidoras. Es difícil distribuir los libros, ponerlos en las librerías es difícil, se necesita un personal especializado. La distribuidora que trabajaba con nosotros ya no está, y se nos ha hecho difícil, especialmente este segundo libro. Te cuento, Gerardo, que este libro está por primera vez, está saliendo ahorita, este es el primer ejemplar, está por primera vez presentado ante Venezuela, ante Colombia, hasta el mundo, a través de este programa Arte y Estilo. Por ahora lo puedes conseguir entonces en Librerías del Sur y el 0414-259-4683, también lo puedes pedir por nuestras redes sociales. Mira, aquí esto me parece interesante, bitácora de un adulto con síndrome de Asperger. O sea, él lo descubrió de adulto, él no tuvo como un acompañamiento, o sea, la vida de él es más dura.
O sea, fue un poco más compleja, más... Claro, ¿sí? Claro, el hecho de que nosotros o que cualquier persona con síndrome de Asperger no tenga el acompañamiento necesario, no quiere decir, bueno, que se va a morir o que no va a poder lograr sus cosas. Puede hacerlo, Gerardo, puede desarrollarse, puede alcanzar todas sus metas, pero es más difícil y es más dura. Y no es justo que nosotros en pleno siglo XXI, cuando ya conocemos esta condición, cuando ya hay especialistas que trabajan en esta condición y que pueden ayudar al niño a desarrollarse con menos trauma y de una forma más humana, entonces nosotros lo abandonemos, porque además corremos el riesgo de que no lo haga, porque muchas personas con esta condición de mi generación, nacido antes del año 85, ellos no pudieron hacerlo. Yo lo pude hacer, gracias a Dios, como te conté, gracias a mi fe, pero muchos no pudieron hacerlo. Abandonaron la escuela por el acoso escolar, por la persecución, por el sentimiento de soledad, por el aislamiento, y se convirtieron en adultos deprimidos, tristes y no productivos, cuando tienen dentro de ellos todo un potencial muy alto para desarrollar. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, de verdad, para nosotros es un placer tenerte aquí, y de ahí vamos a pasar a lo que es la fundación. Vamos a tener a otra persona aquí explicándonos qué es la fundación Fundaspis. Bueno, siendo más, vamos a una pausa, que ya regresamos a este su programa Arte y Estilo. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros allí en su programa Arte y Estilo. Pues bien, hoy seguimos con este tema súper importante que es el Asperger. La licenciada Iris Rivera, coordinadora de la Fundación, nos va a contar su historia de vida. Bueno, licenciada, bienvenida. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por invitarme. Gracias. ¿Y usted qué tal? Bueno, Muchas gracias. Llegó a la Fundación motivada por el diagnóstico de mi hijo Luis. Conocí al licenciado Manuel Cedeño en una de sus conferencias y a través de esa conferencia me di cuenta, por ese ejemplo que representa la vida de Manuel, que estas personas con esta condición pueden lograr muchas metas. Es allí cuando me uno a la iniciativa de Manuel, que ya había comenzado una campaña en las redes sociales, y es allí cuando nace Fundaspi y empezamos pues a sensibilizar. Nosotros hacemos charlas en los colegios, vamos contando nuestras vivencias, la vivencia de Manuel, que es bien importante, y como siempre digo yo, todas las historias merecen ser contadas. Todas las experiencias que nosotros tenemos en nuestra familia, como tú decías, es un estilo de vida, ciertamente es un estilo de vida donde aprendemos y mostramos nuestra mejor faceta como seres humanos. ¿Qué es Fundaspi? Fundaspi es la Fundación Soy Aspi y es precisamente una fuerza, yo la considero como una fuerza más que una organización, porque nos hemos conectado a una serie de familias con la intención de hacer un mundo mejor para nuestros niños y para nuestros adultos, porque estos niños pues van creciendo y son una generación bien importante, donde hay un potencial, además, como tú te diste cuenta, que hay que aprovechar, que hay que visibilizar, y queremos que toda la sociedad conozca de qué manera le podemos hacer el mundo más llevadero, cuáles son las características que ellos tienen, cómo le podemos ayudar, cómo los podemos integrar a un aula de clase, cómo un docente puede hacer una adaptación curricular, porque hay temas que para ellos son difíciles y pues el docente tiene que saber cómo afrontarlos. ¿Cómo hace una persona para llegar a la fundación? O sea, ¿qué condiciones tiene que tener? Pues nosotros tenemos varias formas de llegar, tenemos coordinaciones en varios estados del país e incluso tenemos coordinaciones en Colombia, en Italia, en Argentina, y la manera de llegar, o digamos donde nosotros captamos mayor cantidad de personas a través de las redes sociales, pues la familia llegan a nosotros más que todo deseosos de saber, con dudas. Mira, mi niño tiene estas características, tiene esta conducta, yo creo que puede tener esa condición. A veces los medios de comunicación también son un puente, un canal para que las personas se acerquen a nosotros, pero más que todos llegan ávidos de información, Gerardo. Y eso para nosotros es pues una bendición, poder decirle al mundo que tenemos estas personas que queremos proteger, que además tienen un potencial, que es importante que se les reconozcan sus derechos, que sean insertados en la sociedad de la manera más correcta, que vayan a la escuela y puedan desarrollarse de la manera que su potencial les permita. Y eso es lo que nosotros queremos, más que todo trabajar para sensibilizar a la sociedad, a los docentes, a las familias
Y bueno, en el seno de Fundaspi, pues la familia ya no se siente sola, nos acompañamos y cada historia sirve de motivación para esas mamás que acaban de llegar quizás desesperadas, quizás con muchos temores y con muchas dudas, pues a través de la fundación pues nosotros le acompañamos. Claro, somos una gran familia. Claro, entonces ya se van contactando, se van haciendo como una familia. Sí, vamos haciendo como que un canal de comunicación bien amplio. ¿De dónde reciben los apoyos o cómo hacen ustedes para sostener la fundación? Bueno, inicialmente teníamos una empresa en Guatire que nos apoyaba muchísimo, nos sigue apoyando, quizás por la situación económica un poco menos, pero es la empresa, la voy a mencionar aquí, valga la cuña, D3+, que siempre nos ha colaborado, y pues a veces hacemos eventos, en la venta del libro de Manuel pues también tenemos un porcentaje que se destina a los gastos operativos de la fundación, y bueno, aprovechamos para hacer el llamado a las empresas y particulares que quieran apoyarnos. Estos niños necesitan también el abordaje terapéutico y eso tiene un costo. Muchas familias en esta situación pues se ven imposibilitadas para cubrir esas terapias de los niños, y bueno, si nosotros recibimos ayuda de las empresas y de particulares podemos apoyarles en este sentido. Bueno, cuando tú llegas a la fundación, llegas por lo de tu hijo, porque Correcto. él tiene la condición, sí. Y ahí es que ya haces parte de la fundación. Es allí cuando comenzamos a no quedarnos siendo parte del problema, sino siendo parte de la solución. Vamos a educar y vamos a hablar de autismo, como dice nuestra etiqueta en las redes sociales, hasta que todos sepan. Claro, porque esa es la forma, lo primero, núcleo familiar enterado, consciente, y empieza el proceso. Es correcto. Y hablamos que no es una enfermedad, no, es una condición. Es una condición donde se hace un estilo de vida. Es correcto. O sea, todo el núcleo familiar hace un estilo de vida. Estos son los libros de Manuel, ¿sí? Sí. Mire, son bien interesantes porque si miramos de aquí, el niño que no, que el niño que fui, el niño que fui, o sea, él cuenta todas sus vivencias aquí, lo duro que, o sea, tiene que ser muy duro saber que no se podía relacionar con otros niños y él era consciente. Ahora, su intelecto, él estudiaba más que los otros y él no le entendía por qué él era como más intelectual que los otros, que mientras los otros les gustaba jugar fútbol, a él le gustaba el saber el porqué de las cosas, el porqué del mundo, o por qué ir más allá de lo que nos estaba contando. ¿Sí? Y para nosotras las mamás es un bálsamo saber que eso es lo que sienten nuestros hijos, nos aproxima a saber lo que ellos están sintiendo cuando no lo puedan manifestar a través de esta vivencia de Manuel. Claro, porque él cuenta la historia de ellos, como y de verdad que a veces somos como crueles, los exponemos. Uno dice, en los colegios normales. ¿Serán que los colegios sí son normales? Porque uno dice, ¿dónde estudia? En un colegio normal. Sí. No decimos, pero no es normal. Muchas de las cosas que pasan en los colegios no son normales, y nosotros trabajamos para eso. Para erradicar sobre todo el acoso escolar que sufren estos niños. Sí, porque uno dice, eso no es normal. Y además, como a veces entre ellos los niños son crueles. Sí, son crueles. O sea, como en esa... Dime... Aprovechar que la licenciada, quería aprovechar para preguntarle, ¿ustedes van a las escuelas, los llaman las escuelas o ustedes abordan? Normalmente las escuelas hacen solicitudes, como les explicaba, tenemos varias coordinadoras en varios estados del país, estas coordinadoras con su equipo de trabajo, porque este es un equipo grande, pareciera que somos pocos, pero no, tenemos muchos colaboradores a nivel nacional e internacional. Entonces, por ejemplo, tenemos un equipo en Aragua, y si hay alguna solicitud de un colegio de Aragua, pues la atiende la coordinadora de Aragua, que a su vez tiene las especialistas y van a los colegios. Es un trabajo bien completo. Muchísimas gracias y muy buena pregunta, Virginia. Bueno, seguimos aquí en este tema tan interesante en arte y estilo. Ya regresamos. Vamos a una pausa, que ya regresamos aquí en su programa Arte y Estilo. Muchísimas gracias por estar ahí pendiente de nosotros, de este su programa Arte y Estilo. Pues bien, un tema muy interesante que hemos tocado aquí con la licenciada Iris Rivero de Fundaspi. Fundaspi, así como lo dice, ¿cómo nos podemos unir? ¿Cómo podemos llegar a ustedes?
Nos buscan por nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, @Fundaspie. Fundaspie. Termina ahí. Se pronuncia Fundaspi, pero cuando lo vas a escribir, escribe Fundaspie, porque la E es muda, sí. Porque, o sea, ahí tenía mi confusión, ahí la tenía, y por eso es que ellos me han estado corrigiendo todo el programa, porque cuando me dicen, ahí lo dijiste mal, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, eso ha sido un tema muy interesante, muy bueno. Muchísimas gracias, Iris. Y se te ve feliz cuando uno ya descubre que es lo que uno cree que es un problema, y ese problema lo vuelve su fortaleza. La felicidad llega, se te ve muy contento y le estás dando una calidad y un estilo de vida a tu hijo. ¿Son felices? Bueno, mientras ustedes disfrutan esa felicidad, yo voy a ir a enseñar una técnica de